Bueno, buenas tardes de nuevo. Para los que no he saludado aún, bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Nuestro webinar que ya vamos a cumplir más de un año realizando estos seminarios. Así que bueno, como siempre, agradecerles su interés de participar y contarles que hoy día el tema que tocaremos será nuestro medidor bidireccional, el Fronius Smart Meter. Bueno, primero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Camilo Elmar, soy asesor técnico de Fronius para Latinoamérica. Trabajo desde marzo del 2015, ¿no? Y además de atender a todos nuestros partners aquí en Latinoamérica, específicamente desde el año pasado, desde comienzo de este año, más que nada el Cono Sur, lo que es Argentina, Chile, Uruguay y Perú. También estamos presentes en el resto de Latinoamérica, ¿no? Tanto en Colombia con nuestro compañero Camilo Rincón, como con subsidiarias propias en Brasil y México, y atendiendo también el Caribe, bueno, y en fin, todo nuestro continente, ¿no? Cada vez más fuerte. Primero recordarles que nuestra presentación de hoy, una vez finalizado, ¿no? Les enviaremos tanto la presentación en PDF como también la grabación, un link con la presentación, ¿no? Para que también la puedan ver en otra oportunidad, y para los que no asistieron, ¿no? Para que tengan la oportunidad, si es que se registraron también, de ver este seminario. Bueno, para los que no lo conocen, nuestro Fronius Smart Meter es nuestro medidor bidireccional. Aquí a la derecha ven los dos modelos disponibles para los diferentes mercados aquí en Latinoamérica, tanto para voltajes europeos, digamos de 230, 400, o como para voltajes UL, ¿no? Como en Colombia, Ecuador, partes de Perú, ¿no? México, etcétera, que vendría siendo los Smart Meter de aquí de abajo, tanto para voltajes de 220, 240, como para voltajes de 440, 480 voltios. Con este medidor bidireccional, por supuesto, tanto igualmente que con un medidor bidireccional convencional, podemos medir tanto el consumo como la producción de energía. O sea, en teoría podría ser ocupado como un medidor bidireccional. En algunos países nos han preguntado también por eso, pero este es un dispositivo especialmente pensado para el monitoreo de nuestros sistemas fotovoltaicos, ¿no? Los sistemas que ocupen nuestros inversores, y nos permiten, por supuesto, una visualización de datos y análisis detallado vía nuestra plataforma de monitoreo SolarWeb. O sea, además de poder medir todo esto consumo y producción, este dispositivo se conecta con nuestro Data Manager, nuestra tarjeta, y esta a su vez manda la información a nuestro portal para poder visualizarlo de una manera amigable, ¿no? Y además poder tener todos los datos necesarios para tener nuestro sistema controlado, ¿no? Y tomar las acciones necesarias en caso de algún problema o algún tipo de medida, por ejemplo, de eficiencia energética que queramos adoptar en base a estos datos. Por supuesto, con estos datos podemos saber ya no tan solo cuánto está produciendo nuestra planta, sino que también podemos saber de esa energía producida cuál es el porcentaje de autoconsumo que estamos llegando, ¿no? Y eso es un dato que siempre es muy bienvenido, ¿no? Sabiendo realmente si la planta está sobredimensionada o es muy pequeña. No es muy fácil con los datos que nos facilita la conexión de un Smart Meter poder tener toda esta información para así poder hacer una mejor evaluación de la planta. Y por supuesto, en base a estos datos, ¿no? Por ejemplo, si hay un excedente grande o no, una sobreproducción elevada, con estos datos podemos hacer algún tipo de gestión de energía, ¿no? Activar algún circuito adicional, poner a funcionar alguno
de nuestros otros dispositivos, por ejemplo, nuestro OnPilot, ¿no? Que es una especie de no de resistencia, pero de un dispositivo para almacenar la energía excedente de manera térmica, llámese para calentar el agua, o bueno, a futuro también para lo que sea carga de autos eléctricos, o simplemente la conexión de consumos o circuitos adicionales en el momento que yo sé que tengo una sobreproducción de energía. Eso también se puede configurar al Smart Meter. Y finalmente, no menos importante, ¿no? En muchos países, por ejemplo actualmente en Perú, por normativa no está permitido la inyección de energía a la red. Las plantas solamente pueden ser de autoconsumo, lo que si bien es un problema, también con el Smart Meter es posible soslayar este problema y limitar la potencia del inversor solo para que abastezca los consumos, ¿no? Y todo lo que sea un excedente, limitarlo y así evitar que se inyecte a la red, ¿no? Este dispositivo también es capaz de hacer ese tipo de funciones. Esto se hace a través de nuestra tarjeta Data Manager, ¿no? Que es el hardware que está integrado en el inversor. Ahí lo ven, el inversor con su tarjeta. El Smart Meter es un dispositivo aparte que no viene incluido con el inversor, así que tienen que comprarlo o pedirlo aparte. Y bueno, finalmente eso permite el monitoreo a través de nuestra plataforma SolarWeb, como dije anteriormente, ya sea en el celular, en unos tablets, en un ordenador, en cualquiera de nuestras plataformas. Voy a interrumpir aquí un momento, voy a ver una pregunta que están haciendo. Preguntan si todos los inversores vienen por defecto con la tarjeta. Bueno, eso ya es un poco otro tema, pero sí, todas nuestras versiones full de inversores vienen con la tarjeta Data Manager integrada. Eso sí, también tenemos una versión Lite, pues en un sistema donde hay más de un inversor, solamente es necesario que un inversor tenga la tarjeta, ¿no? Y este inversor maestro, digamos, es capaz de monitorear todos los demás inversores de un sistema, por supuesto con limitantes, ¿no? En teoría hasta 100 inversores, pero dado el volumen de datos, no es recomendable hasta 30, 40 inversores se pueden manejar con solo una tarjeta. O sea, si tomamos los inversores más grandes, prácticamente 1 megavatio podríamos controlar con una sola tarjeta y monitorearlo a través del el Smart Meter también con una tarjeta y un Smart Meter. Sería también posible. Bien, el Smart Meter en sí, ¿no? Es un medidor bidireccional, como ya señalé, ¿no? Y me permite ver algunos valores, ¿no? Por ejemplo, los valores de corriente, voltaje, frecuencia, potencia y horas de servicio. Entre otras cosas, también algún tipo de valor de potencia reactiva también es posible visualizar. Aquí, como ven, las versiones para los voltajes europeos no tienen incluso un display donde se pueden ver directamente estos parámetros en el Smart Meter. En el caso del inversor UL, ¿no? Para países como Colombia o Ecuador, ahí es necesario verlo a través de la plataforma SolarWeb, pues este medidor no cuenta con un display integrado. Vamos a ver la versión RAW. Primero que nada, disponible para Argentina, Brasil, Chile, Jamaica, Perú, Uruguay. Este inversor viene en 3 modelos diferentes. Tenemos el modelo para redes monofásicas 63A-1, significa todos los circuitos monofásicos hasta 63 amperios se pueden monitorear con este dispositivo, con el Smart Meter monofásico. Ya si vamos a trifásico, perdón, tenemos el modelo 63A-3, que es para sistemas trifásicos hasta 63 amperios. Y después tendríamos la versión 50KA-3, que vendría siendo para todos los sistemas por sobre 63 amperios
hasta 50 kiloamperios en trifásico, y la diferencia de este modelo es que, bueno, al haber ya corrientes y cableado ya mayores en su sección de cable, es necesario adicionalmente tener estos sensores de corriente, ¿no?, para poder hacer las mediciones correspondientes. Estos no están incluidos en el Smart Meter cuando los compran, o esos se pueden comprar directamente en el mercado eléctrico. Son sensores que no son para nada difícil de conseguir. Más adelante vamos a hablar un poco más específicamente de esos sensores. Este modelo se monta en un Real DIN. La comunicación con el inversor es a través de Modbus RTU, una comunicación RS485. Ahí ven también el diámetro del cable aceptado tanto para corriente alterna, que sería hasta 16 milímetros cuadrados, ¿no? Por eso la limitante, ¿no?, para plantas ya más grandes, la necesidad de tener los sensores de corriente. Y el cable de comunicación, ahí ven también que se ocupan un cable pequeño hasta 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? Normalmente se ocupa un cable UTP, pero también se puede ocupar un cable normal siempre que no exceda esta sección de cable. Tiene, bueno, un autoconsumo de 1.5 watts y el rango de temperatura es bastante amplio. La versión UL, especialmente para Perú, República Dominicana, Colombia, México, también en Brasil, solamente vienen dos modelos. La diferencia con la versión ROW es que el Smart Meter para el Smart Meter UL, ¿no?, para este tipo de voltajes, es siempre necesario el uso de los sensores de corriente. Estos tampoco vienen integrados, pero siempre son necesarios para poder realizar las mediciones. También es posible, por ejemplo, ocupar un Smart Meter 240B-3 UL también para redes monofásicas. Existe, por supuesto, planos o información de conexión donde se explica de qué manera se puede ocupar también este dispositivo para redes bifásicas en el caso de los voltajes UL, como en Estados Unidos. Así que para las versiones UL tenemos el 240V-3 y el Fronius Smart Meter V-3 UL, ¿no?, por supuesto para voltaje de 480 voltios y también para voltaje de 440. Ahí se ven los rangos de voltaje donde puede trabajar cada una de las series. A diferencia del Smart Meter ROW, ¿no?, este Smart Meter se fija con tornillos. La comunicación es igual a través de Modbus RTU. El diámetro de cables AC es solamente 4 milímetros porque ahí son cables solamente para efectos de medición. Los cables donde pasa la potencia, esos se miden por intermedio de los sensores de corriente. Se recomienda un cable de comunicación apantallado y pineado. Y tenemos también en este modelo amplios rangos de operación hasta los 55 grados Celsius de temperatura ambiente. Y por supuesto son compatibles con nuestros inversores, con la única limitante que el Data Manager tiene que tener por lo menos la versión 3.7.3-1, pero eso, como muchos saben, y para los que no sepan también, esa actualización se puede hacer de manera remota. Solamente basta tener el sistema registrado en SolarWeb y se pueden realizar actualizaciones tanto del Data Manager como de los inversores directamente desde la plataforma de forma remota. La instalación del Smart Meter. Aquí tenemos la versión ROW, que después en la versión UL viene un poquito mejor detallado, pero en el fondo aquí tú tienes la posibilidad, las dos versiones, de conectar el Smart Meter en dos puntos. El 1A vendría siendo en el punto de inyección, o sea, lo más cercano a la red posible. Eso vendría siendo, por ejemplo, después del medidor y el automático general, cosa de medir con el Smart Meter todos los posibles consumos antes o después, digamos, del Smart Meter.
Y la posición 1B vendría siendo la rama de consumo, donde por supuesto ahí solamente estaría midiendo todos los consumos que estén aguas abajo del Smart Meter. Así que bueno, en muchas instalaciones esta posición es la misma. Si hay solo un tablero general, ya cuando son instalaciones más complicadas o más grandes, donde hay diferentes tableros, ¿no? Ahí, bueno, hay que decidir precisamente qué es realmente lo que quiero lograr con el inversor y de esa manera poder definir dónde instalarlo. Por supuesto, lo más completo, lo más fácil es instalarlo en el punto de inyección, porque ahí abarco toda la instalación, ¿no? Y todos los consumos de una sola vez. En cuanto a la comunicación del Smart Meter con el inversor, esto se hace a través de 3 cables, ¿no? En el Smart Meter hay una parte, creo que se ve un poco mejor acá, en la parte superior, donde hay entrada para 3 cables y esos 3 cables van directamente al inversor, a nuestra tarjeta Data Manager que tiene entradas digitales, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para que vean cómo se ve. Y es simplemente hacer esta conexión de 3 cables, además poner una resistencia de 120 ohm entre A y B, que es más que nada para estabilizar el voltaje, y de esa manera tenemos una comunicación entre el Smart Meter y el inversor. Aquí está llegando otra pregunta, vamos a ver si podemos responderla. ¿Qué tipo de cable es? Bueno, recomendamos un cable UTP Cat 5 o Cat 6, dependiendo del tipo de instalación. Ese es como el cable que recomendamos. Aquí, bueno, en este caso se ve Cat 6, cable Cat 6, 3 polos solamente serán requeridos. Y importante también a la hora de planificar con el Smart Meter, tener en cuenta que la distancia para ambos modelos, ¿no? La distancia máxima entre el dispositivo Smart Meter y nuestro inversor o los inversores puede ser de 300 metros. Así que si tenemos más de 300 metros, ahí tenemos algunas posibilidades de poder de todas maneras utilizar el dispositivo. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, ahí vemos las conexiones de la versión 63A, mono y trifásico, donde ven que las fases pasan directamente por el dispositivo sin la necesidad de ocupar los sensores de corriente. Aquí en la parte de abajo de la fotografía se ve por donde entran y salen las fases. Bien. Eso sería para los dispositivos donde las fases entran directamente al inversor. Y como dije, en la versión 50K-3, ahí por supuesto ya los circuitos son mayores, ¿no? El cable de entrada del alimentador es mucho más grueso normalmente, así que por lo general ya es necesario ocupar sensores de corriente para poder siquiera medir las corrientes que por ahí fluirán. Un poco las hojas, los datos, ¿no? Un poco lo mismo, eso lo vamos a pasar ahora y lo van a tener en la presentación para revisarlo. También lo pueden encontrar, por supuesto, en las hojas técnicas. Y aquí, para terminar con la conexión del Smart Meter 50K-3, un ejemplo práctico, ahí tendrían los sensores, ¿no? Se conectan ahí en la parte de arriba del Smart Meter. Los sensores tienen que estar aterrizados, después las fases pasan por el sensor de corriente. Por supuesto, hay casos donde tú no puedes desconectar simplemente las fases, ¿no? Porque el lugar o la fábrica te impide hacerlo, no es muy complicado cortar el suministro de electricidad. En ese caso puedes ocupar sensores de corriente de núcleo abierto y de esa manera poder conectarlo sin tener que interrumpir el suministro de electricidad. Aquí tenemos otra pregunta. La función de la resistencia, me preguntan nuevamente, es simplemente nivelar el voltaje para que la comunicación se efectúe de una manera adecuada.
porque claro, ahí hay un suministro de voltaje que viene desde el inversor y bueno, a través del cableado puede haber cierta inestabilidad, ¿no? Y con la resistencia logramos tener una señal de voltaje también pareja. Bien, ese sería el ejemplo de conexión del 50 kilo a KA-3. Ahí como ven en la parte de abajo, de todas maneras las fases tienen que ir conectadas al Smart Meter para efecto de medición. Y ahí se recomienda, por supuesto, no olvidar poner las protecciones correspondientes, ¿no? En la conexión de las fases al Smart Meter. Bien. Y faltaba por el lado de la comunicación, ahí tenemos los 3 cables que van ahí a la derecha hacia la tarjeta, que esa viene integrada en el inversor o también en una versión Data Manager Box, en caso de que la tarjeta venga en forma externa. Y esa tarjeta tiene esta regleta de entradas digitales y ahí se marca precisamente dónde se tienen que conectar estos cables, ¿no? Que sería en de menos, de más y el menos siguiente del lado izquierdo, ¿no? Donde ahí tenemos, digamos, el ground para esta conexión de comunicación. Por supuesto, la pregunta va a surgir cómo elegir el sensor de corriente adecuado. Para eso tenemos un documento, ahí está el link, donde donde decimos cuáles son los parámetros que tienen que tomar en cuenta a la hora de elegir el sensor de corriente. Resumiendo, son estos sensores de corriente que en el lado secundario trabajan de 1 a 5 amperes y se recomienda que el sensor tenga una corriente primaria mayor, una capacidad de corriente primaria mayor a la máxima corriente esperada por fase. Pero a la vez se recomienda que sea mayor, pero que no sea mucho mayor, que esté lo más cerca posible del valor del circuito real. O sea, si en el circuito van a fluir 80 amperes, ¿no? Buscar un sensor de corriente de 100 amperes, no creo que hagan de 80, bueno, si hay de 80 quizás mejor, o uno de 90, pero no poner uno de 200 o de 500, ¿no? Porque eso afectaría la precisión de medida del sensor, ¿no? Y por lo tanto tendríamos un desfase quizás en la medición de los parámetros. Aquí me preguntan, yo tengo un sensor de corriente de 100 amperes, pero tengo una cometida con 2 conductores por fase y el diámetro del TC es inferior al de los 2 conductores. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, en ese caso existen algunos sensores que también tienen la posibilidad de trabajar con secciones de cable más grandes, ¿no? Ahí no quedaría más que buscar un sensor que sea suficientemente grande. Bueno, en ese caso, si por el tema de la sección no alcanza con el de 100 amperios, bueno, ahí podría subir quizás al siguiente, ¿no? A uno de 150, ¿no? Y ver si de esa manera puede llegar al diámetro adecuado, o buscar alguno donde se puedan conectar 2 en paralelo, ¿no? Y mandar una sola señal, pero bueno, ahí estoy un poco más haciendo conjeturas. No me ha tocado el caso hasta ahora de esa situación donde no hayan podido conectar un sensor de corriente. Pero eso lo podemos conversar quizás después de manera interna también. Bien, sigamos. En la conexión en la ubicación de instalación del Smart Meter UL, aquí lo mismo, ¿no? También se puede conectar en el punto de alimentación. Ahí se ve el medidor, ¿no? Después vendría aquí quizás el medidor bidireccional, perdón, el automático general, la protección general, y después se puede poner ahí inmediatamente los sensores de corriente y el Smart Meter. O la otra variante, como dije, también es en la rama de consumo, pero ahí, por supuesto, tener ojo de que realmente ahí estoy midiendo solamente esos consumos y no los otros consumos en caso de haber otros tableros o otros circuitos por otros lados, ¿no? Así que siempre tener en cuenta qué es lo que queremos medir, si queremos hacer una limitación en base a todos los consumos,
para así aprovechar al máximo la energía generada, o simplemente queremos tener un monitoreo de un circuito en especial. En el caso de los UL lo mismo, aquí tenemos tanto en el lado del Smart Meter como en el lado del inversor una resistencia, pero en el lado del inversor esta resistencia se da en forma de un dip switch, o sea, de un pequeño interruptor, donde ahí se puede activar esta resistencia. Aquí veo que está entrando otra pregunta. No me están dando las gracias, de nada. Y aquí el ejemplo de conexión, que es muy similar al que vimos de la versión RAW, en caso de la utilización de sensores de corriente. Y lo importante ahí es la comunicación, también lo mismo, de nuevo conectar el Smart Meter con la tarjeta Data Manager, al de menos, de más y el menos, y siempre tomar en cuenta que la distancia máxima son 300 metros entre el Smart Meter y el Data Manager. Ahí también los datos específicos de estos modelos para que los tengan y los puedan revisar. Y a diferencia de los transformadores de corriente que vimos anteriormente, ¿no?, para voltajes europeos, en el caso de la versión UL son CTs con voltaje secundario de 0.333 voltios, lo que sí reconozco que lo hace un poco más difícil de conseguir, porque esos son sensores de corriente que se ocupan normalmente en Estados Unidos, así que hemos tenido ciertas dificultades de partners que no lo han encontrado en Colombia, pero si se acercan a nuestros distribuidores en Colombia, por ejemplo, ellos ya tienen la solución, tienen los proveedores directamente desde Estados Unidos, creo que tienen cierto stock también disponible, y para los demás países que trabajen con este tipo de sensores también se pueden comunicar conmigo y yo les mando la información de dónde lo pueden conseguir. Bueno, el Data Manager es otro componente muy importante para que, o requisito fundamental para poder conectar el Smart Meter, o sea, el inversor tiene que tener la tarjeta, o sea, tiene que haber una versión full en el sistema, que viene integrado en todas las versiones full, que es la versión estándar. Y bueno, esto me permite almacenar los datos y conectarme con el web server, ¿no?, de la tarjeta. Puedo hacer ajustes porque no basta solamente con conectarlo, sino que tengo que conectarme con el inversor a través de esta web interface que genera el Data Manager, y de esa manera puedo configurar también el Smart Meter, porque no viene, por ejemplo, con una limitación de inyección 0 preajustada, ¿no? Así que si ustedes necesitan algún tipo de limitación, eso tienen que configurarlo directamente en el inversor. Y bueno, te puedes comunicar también con el Data Manager a través de otros tipos de protocolo como Modbus, Fronius API, pero en este caso nos concentraremos en lo que es el Smart Meter, que para eso necesitan la tarjeta Data Manager. Ahí de nuevo un poco más en detalle la hornera de conexión. Aquí, como ven, al lado derecho es el de menos, el de más, y además necesitaríamos el menos para la conexión del Smart Meter. Aquí en el Data Manager también puedo ver si la comunicación está funcionando. No tengo mi antena Wi-Fi para comunicación remoto, también Ethernet para una comunicación por cable. Así que bueno, también haremos en su momento nuevamente un webinar específicamente de la tarjeta Data Manager. Cualquier consulta, por supuesto, me pueden escribir. Esto tiene que ver de nuevo con el Data Manager, que puedo ocupar en paralelo quizás otros sistemas de comunicaciones o de monitoreo, como en este caso Loxon, que sería para manejo inteligente de hogares, ¿no? Para subir, bajar persianas, para encender luces, qué sé yo, ¿no? Podría funcionar en paralelo con el Smart Meter, siempre que el Smart Meter se le mantenga la entrada libre de Modbus RTU para la conexión. Como les dije, es necesario cierto nivel de programación del Fronius Smart Meter. En el caso del Smart Meter RAW, a través de la botonera,
ustedes tienen que configurar esta relación de corriente entre el lado primario y secundario. Por supuesto, el Smart Meter no puede saber cuál es la corriente del lado primario, así que eso corresponde hacerlo en la versión RAW directamente en el dispositivo Smart Meter. Tienes que entrar el password, que es el 0001. En el manual sale, no vamos a entrar en detalle, hay que hacer una serie de combinación de botones, pero es fácil entrar. Y ahí simplemente lo que tienes que hacer una vez ingresado es poner cuánto es la corriente del circuito primario, o sea, cuál es la corriente del lugar donde vas a instalar el Smart Meter por fase, y compararlo con el lado secundario, que si es un sensor de corriente de 5 amperes, 50 dividido en 5 te da 10, y ahí tienes relación de transformación, y con eso queda también, digamos, el Smart Meter calibrado al circuito correspondiente. Y después, la otra posibilidad es hacerlo, bueno, se tiene que hacer otro tipo de configuración a través del web browser o la web interface que genera la tarjeta Data Manager, ¿no? Que te permite visualizar todas las configuraciones posibles de la tarjeta Data Manager, entre otras la del contador. Aquí ven, ¿no? Eso es lo que puedes ver, ¿no? Hay un menú de ajuste, ¿no? Hay una serie de posibilidades de configuración, y al final sale contador y editor de la empresa suministradora de energía. No se nota muy bien, pero para entrar a estos dos menús tienes que tener una contraseña de servicio, y esa contraseña de servicio la puedes generar acá en contraseñas. O sea, vienen sin contraseñas al comenzar. Así que lo que tienes que hacer es entrar aquí a contraseñas y generar una contraseña de servicio, y de esa manera puedes entrar también al menú contador. Una vez hecho eso, vas a entrar a este menú, y ahí simplemente tienes que decir, ok, voy a conectar un Smart Meter, ajustes, y cuando presionas ajuste y está el Smart Meter conectado, te va a aparecer la posibilidad de decirle al programa, digamos, dónde va a ir conectado el Smart Meter, si en el punto de alimentación o la rama de consumo. Muy importante este punto, porque si lo ponen al revés, el Smart Meter va a trabajar completamente al contrario. Entonces no va a limitar la potencia en caso de que tenga limitación 0, sino que en el fondo va a permitir la inyección. Así que igual es muy fácil darse cuenta, te vas a dar cuenta que hay algo equivocado, pero es importante aquí en el menú contador especificar dónde está conectado el inversor, y ahí también puedes ver los esquemas de conexión, ¿no? Para verificar que está todo correctamente conectado. ¿No? Tenemos aquí otra pregunta. Me están diciendo que no se escucha. Me gustaría saber si por lo menos una persona no me está escuchando. ¿El resto está con audio bien? ¿Me están escuchando? Ok, perfecto. Así que, Lina, te pido que veas tu computador. Ahí parece que tienes algún problema. Bien. Bueno, como decía, para activar el contador del Smart Meter RAW, igual es necesario entrar a comunicarse con la tarjeta Data Manager y entrar al menú contador y señalar dónde está el punto de alimentación, además de hacer esta relación de transformación de corriente directamente en el Smart Meter, y de esa manera tenemos el contador configurado para poder visualizar todos los datos de consumo y producción. ¿Ya? Ahí quedaría solamente, bueno, antes de pasar a la parte de limitación, ahora vamos a la variable de los Smart Meter UL, ¿no? Para Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, donde como no tiene display, todo lo que es la configuración se hace directamente desde la web interface de la tarjeta, y ahí esa relación de potencia la puedes ver también en el menú contador, donde también vas a necesitar una contraseña de servicio, y ahí lo que tienes que hacer es poner la relación del circuito primario con el segundo, o sea, cuál es la corriente primaria de cada fase, y también señalar si estás en el punto de alimentación, en este caso en inglés feeding point, o en la rama de consumo consumption path.
Y además, como en los UL existen diferentes transformadores donde está conectado los circuitos, tienes también que señalar qué tipo de transformador está, a qué tipo de transformador estás conectado. Si es uno estrella delta o solamente delta aterrizado. Bueno, esos datos en el caso de los UL lo puedes hacer todo directamente en el menú ajustes del web interface de la tarjeta Data Manager. Aquí tenemos otra pregunta. Perfecto. Solamente un comentario de que escuchan bien. Así que bueno, el row se hace la relación de transformación de corriente en la pantalla y la configuración en el menú de ajustes, y en las versiones UL se hace todo directamente en el menú de ajustes. Entonces con eso ya tendríamos el Smart Meter trabajando, transmitiendo todos los datos de consumo y producción, ¿no? Como ustedes han visto quizás en el Solar Web, ahí ven el flujo de burbujas, ¿no? En qué dirección va la energía. Todo muy bien, pero quedaría la posibilidad también adicionalmente de configurar el Smart Meter para que impida la inyección a la red o que la limite a un cierto nivel predeterminado. Y en ese caso tenemos algunas especificaciones que tomen en cuenta, ¿no? Para las normativas locales. El rango regulable no es de 0 a 100%, o sea, 100% significaría ningún tipo de limitación, pero podemos llegar incluso al menos 10%. ¿Qué significa eso? Que también podemos ir como al lado más seguro y limitar la inyección incluso antes de llegar al nivel 0, o sea, cuando ya hay un 10% menos de producción, ya comenzar a limitar, así como va a tener una ventana de seguridad para evitar cualquier tipo de inyección. Eso también tiene el motivo que el inversor, o más bien todo el proceso, ¿no? Desde que el Smart Meter manda la información al inversor para que éste reduzca la potencia, nosotros podemos solamente certificar que hasta 5 inversores el tiempo que va a poder hacer esta reducción de potencia dinámica, porque siempre va a tomar en cuenta el consumo. Así que solo sobre la sobreproducción va a ser esta limitación, o sea, va a permitir mantener los consumos suministrados, y sobre la sobreproducción va a limitar. Y como ese proceso requiere un ping-pong de información, ¿no? Entre el Smart Meter, la tarjeta y el inversor, nosotros podemos asegurar que hasta 5 inversores nosotros somos capaces de reaccionar en menos de 5 segundos, lo que es bastante bueno. Y si son más de 5 inversores, no es que no funcione, pero ya no podemos asegurar que esto va a producirse en 5 segundos. Puede que sí, pero puede que se demore un poco más también. Entonces ahí simplemente ver qué es lo que dice su normativa local, si no van a tener que agregar un segundo dispositivo de protección para evitar la inyección en caso de que la normativa así lo exija. Muchos países son un poco más flexibles, otros un poco más estrictos. El Smart Meter hace balance de fases, ¿no? Él mide lo que se está produciendo en las 3 fases comparado con lo que se está consumiendo, y en base a eso hace la limitación. En el fondo el Smart Meter también tiene su protección interna, porque si el único problema que podría suceder, digamos, es que se corte la línea de comunicación entre el inversor y el Smart Meter, y en ese caso el inversor por defecto va al valor configurado en el Data Manager. Así que si hay una configuración de inyección 0, el inversor, si se corta la línea de comunicación entre el Smart Meter y el Data Manager, va a ir inmediatamente a el valor 0. Así que ahí no hay riesgo de que vayan a comenzar a inyectar si hay algún problema en la comunicación. Y esa configuración también por defecto no viene programada. Por supuesto, la idea no es limitar la potencia del sistema. Y eso viene en el último menú de abajo. Aquí ven ustedes editor de la empresa suministradora. Cuando entran ahí, les van a pedir de nuevo la contraseña de servicio. Ponen la contraseña de servicio que ustedes mismos pueden generar. Y ahí, cuando navegan un poco hacia abajo, van a ver la posibilidad de reducción de potencia dinámica. Está sin límite. Si quieren hacer algún tipo de limitación, ponen límite para toda la instalación. Ponen la potencia
de paneles de la planta, muy importante, la potencia peak de la planta, y después ponen el valor de inyección que quieren aceptar. En este caso está menos 10, pero pueden poner también 0 y de ese caso, bueno, poner aquí aceptar o ingresar y de esa manera el inversor va a impedir la inyección a la red. También es posible poner este valor no en porcentaje, sino también en watt, que puedo inyectar, qué sé yo, máximo 100 watts o menos 100 watts o 1000 watts, o quizás no es necesario ir a 0, sino que por algún caso la normativa solamente te permite inyectar el 60% de tu producción, como creo es el caso en Alemania. Y bueno, eso te permite esta visualización, como dije, de las burbujas, donde veo aquí tengo al lado izquierdo arriba el sistema fotovoltaico, aquí a la derecha los consumos, aquí abajo a la izquierda la red, y aquí a la derecha tendría las baterías en caso de sistema híbrido que vienen, tenemos uno en Europa, a futuro también viene en Sudamérica un sistema híbrido. Seguro van a venir de inmediato algunas preguntas, pero bueno, con eso en SolarWeb pueden ver de una manera muy simpática y muy agradable y amistosa, amigable, digamos, para el cliente de este flujo de burbuja, y saben exactamente en qué dirección está fluyendo la energía. Y pueden ver, por ejemplo, ahí en ese caso cuál es la producción y cuál es el consumo. Lo que es bueno, ¿no? Ahí se integró aquí en la parte de abajo el consumo. Aquí ves, por ejemplo, tengo toda esta producción y en azul es lo que estoy consumiendo directamente. Entonces, por ejemplo, a futuro, cuando tengamos inversores híbridos, la idea va a ser todo este espacio blanco, ¿no? Traspasarlo aquí a los consumos nocturnos y poder darle una mayor eficiencia a mi sistema. Y en caso de tener configurado el inversor a inyección 0, eso es lo que se vería también en la visualización. Ven ahí exactamente que la línea de generación sigue 1 a 1 a la línea de consumo. Bien cortito, ¿no? Que ya me estaba alargando un poco. También existe una nueva función, Energy Profiling, donde podemos conectar más de un Smart Meter en un mismo sistema. Hay un Smart Meter primario, que es el que cumple la función de digamos, de visualización de consumo y producción, y tenemos estos smart meters secundarios donde puedo controlar algún tipo de generador o consumo específico que quiero mantener bajo control o que quiero visualizar específicamente, por ejemplo, un sistema con un inversor de otra marca que se quiere integrar en nuestro monitoreo, o alguna turbina eólica o alguna bomba o algún tipo de consumo específico. Ahí ven cómo se conecta. O sea, se van conectando todos. En este caso es una conexión en serie. Bien, todo esto por supuesto lo encuentran en nuestra página más en detalle. Si tienen alguna pregunta también los puedo también ayudar a encontrar esta información. También en la web interface existe la posibilidad de configurar estos dispositivos primarios y secundarios en caso de ocupar uno más de un Smart Meter. Y bueno, por supuesto, como les dije, tenemos toda esta información tanto en manuales de instalación, quick guides, páginas web, tenemos webinar online en nuestra página de YouTube. En fin, toda la información que necesiten la encuentran a partir de nuestra página o directamente con nosotros. Bien, eso fue un pequeño resumen de nuestros dispositivos Smart Meter. Aquí abajo en este link encontrarán un resumen de todos los próximos seminarios online que realizaremos a futuro, así que los invito a visitar la página, ¿no? Y registrarse. Como les dije, no tienen necesariamente que asistir porque la grabación se las haremos a llegar más adelante en caso de que no puedan asistir. Y me voy a quedar ahora unos minutos, veo que todavía hay algunas preguntas abiertas, así que me quedaré respondiendo sus consultas unos 10 minutos más. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Les deseo una buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo seminario. Bien, muchas gracias. Hasta luego.